Saludos a todos. En este video te presentaremos la información general de Europa, donde visualizaremos su ubicación, división política, superficie, población, clima, flora y fauna, idiomas y la moneda. Comenzamos. Ubicación. Limita al norte con el Océano Ártico, al oeste con el Océano Atlántico, con el Mar Negro y el Mar Mediterráneo al sur y con el Mar Caspio al sureste. Ubicación geográfica. El continente europeo alberga un total de 50 países, 43 con su territorio en Europa y 7 euroasiáticos. Para su mayor comprensión lo podemos dividir en secciones, por ejemplo, Europa Central con Alemania, Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Liechtenstein, Luxemburgo, Polonia, República Checa y Suiza. Europa del Norte con Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia e Islandia. Europa del Sur y Sureste con Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Ciudad del Vaticano, España, Grecia, Italia, Macedonia, Malta, Mónaco, Montenegro, Portugal, Rumania, San Marino y Serbia. Europa del Este y países euroasiáticos con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Chipre, Georgia, Kazajistán, Moldavia, Rusia, Turquía y Ucrania. Y Europa del Oeste con Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido. Si hablamos de la Unión Europea, nos referimos a la comunidad política que integra y gobiernan algunos estados de Europa. La Unión cuenta actualmente con 27 estados miembros. Entre ellos podemos encontrar a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. Cabe resaltar que el Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero del 2020. Superficie. Europa, el segundo continente más pequeño del mundo tras Oceanía, pero el tercero más poblado después de Asia y África, tiene una extensión de 10.530.751 km², representando el 7% de las tierras emergidas. Población. Aproximadamente cuenta con 743.704.000 habitantes, lo que constituye cerca del 11% de la población mundial. La población europea está dividida en dos grandes grupos, los nórdicos, que suelen tener una pigmentación de piel clara y rosada, cabello rubio, rojizo o castaño, y los ojos azules, habitando principalmente en Alemania, Rusia, Reino Unido, Francia, norte de Italia, Suiza, Suecia, Irlanda, Noruega, Finlandia, Holanda y partes de España. Y los mediterráneos, que en su mayoría tienen la piel blanca con un ligero rubor en el rostro, cabello oscuro o castaño, la gran mayoría con ojos café, viviendo en España, Italia, sur de Francia, Portugal, Grecia y los Balcanes. Pero en las regiones intermediarias entre estos dos grupos se encuentran muchas poblaciones que presentan características de ambos. Fueron varios grupos étnicos que a lo largo de los siglos invadieron el continente europeo. Entre ellos destacamos a los iberos, celtas, germanos, vikingos, latinos o romanos, etruscos, helénicos y eslavos, considerando luego autóctonos de dicho continente, a los cuales se suma la migración desde el continente asiático, fenicios, árabes, judíos y gitanos. En la actualidad existen otros grupos de inmigrantes, entre ellos los asiáticos del Lejano Oriente y los provenientes de África y América Latina. Buenas tardes, hoy yo les voy a hablar sobre el clima, la flora y la fauna, los idiomas y la moneda que se utilizan en Europa. Bueno, pues para dar inicio voy a comenzar hablando sobre los diferentes tipos de clima, ya que estos son muy variados y pues por ende no hay el mismo clima en todo el continente. Entonces, bueno, el primer clima sería el clima oceánico. Este clima comprende las orillas del Océano Atlántico y va desde Noruega hasta la costa norte a sur. El siguiente clima es el clima continental. Este es caracterizado por el contraste entre las precipitaciones, las altas temperaturas del verano y el frío seco del invierno. Otro es el clima de tundra. Este se da entre los 60 y los 80 grados de latitud, en Rusia y al norte de Noruega, Suecia y Finlandia.
Este es caracterizado por las escasas precipitaciones y un frío constante con máximos de 10 grados Celsius durante todo el año. También cabe resaltar que existen otros tipos de clima, como el clima mediterráneo. Este oscila de los 30 a los 45 grados de latitud. De él cabe destacar que produce una aridez en el verano. Esta es provocada por el clima subtropical y la humedad del invierno debido al frente polar. Hay otros tipos de clima, pero son un poco más extraños, como por ejemplo el clima de montaña, ya que en este la temperatura va disminuyendo de 0.1 a 1 grado Celsius por cada 100 metros de altura. Esto provoca un aumento de la humedad relativa del aire y produce precipitaciones. Otro clima también muy raro es el clima estepario. Este suele darse en la zona oriental de Europa, que va desde Ucrania a Kazajistán, que se encuentra en el desierto del Rin, en el límite con Asia. Este también se puede dar en otras diferentes condiciones climáticas en algunos puntos del Mediterráneo, como el Valle del Ebro o en el sur de Italia. Este se caracteriza por las bajas precipitaciones y las grandes oscilaciones térmicas. Generalmente las precipitaciones son de 200 a 400. Otra parte también muy importante sobre el clima es que una buena parte del centro de Europa padece de lluvia ácida. Esto es debido al alto grado de industrialización que hay en la zona. Ya se habían entrado también en vigor varias normas para limitar la contaminación atmosférica. Sin embargo, estas no se han llevado a cabo tal como se esperaba y por ende siguen teniendo esta lluvia ácida que cada vez afecta más y más. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la flora y la fauna de Europa. Dado que Europa tiene casi toda su superficie con un clima templado, tanto la flora y la fauna son muy abundantes. En cuanto a la flora, el continente se encuentra cubierto con un 80 o 90% de puros bosques. Por ejemplo, en Europa se encuentran 3 tipos de relieve. Uno sería el llanura, desde los montes Urales hasta el océano Atlántico. El segundo son los conjuntos de macizos viejos, que son los montes escandinavos, como el macizo central francés, la Selva Negra y los montes de Bohemia. Y el tercero es el conjunto de montañas jóvenes, que son los Alpes y los Pirineos. Por otra parte, Europa está cubierta en su mayoría de bosques plantados, que sería la repoblación forestal, o que han vuelto a ocupar tierras desmontadas. La zona de vegetación más grande de Europa, que corta la mitad del continente desde el Atlántico a los Urales, es el cinturón de árboles de hoja caduca y las coníferas. Estos entran robles, arces y olmos mezclados con pinos y abetos. Las regiones árticas de Europa y las vertientes superiores de sus montañas más altas se caracterizan por la vegetación de tundra, construida fundamentalmente por líquenes, arbustos y flores salvajes. Las temperaturas del interior de Europa, que son un poco más frías, crean un ambiente favorable al desarrollo de bosques de coníferas como la picea y el pino, aunque también hay abedules y álamos. La mayor parte de la gran llanura europea está cubierto de praderas, que son zonas de hierbas relativamente altas. Ucrania, por ejemplo, se caracteriza por la estepa, que es una región llana y seca con hierbas cortas. Y por ejemplo, las tierras que bordean el Mediterráneo destacan por los frutos de algunos de sus árboles y arbustos, en especial las aceitunas, los cítricos, higos y las uvas. Respecto a la fauna de Europa, son todos los animales que viven en Europa y sus mares e islas circundantes, dado que no existe un límite biogeográfico natural en el este y el sur entre Europa y Asia. Entonces el término fauna de Europa es algo esquivo. Se sabe que en Europa hay mucha fauna, entre ellos hay invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. También se sabe que de invertebrados se conocen al menos 100.000 especies en Europa. La riqueza de especies marinas es mayor en el Mediterráneo con 600 esponjas,
143 especies conocidas de equinodermos y 500 especies de cnidarios. Se conoce que la fauna marina es de nuevo la más rica en la región mediterránea, ya que se conocen más de 1.500 especies de moluscos no marinos y 2.000 especies de moluscos marinos. Por otra parte, también se sabe que 22 especies y 3 subespecies de gasterópodos se han extinguido en Europa desde el año de 1500. De los crustáceos hay alrededor de 900 especies de maxilópodos, 400 ostracoda y 1.500 especies de isópodos. También hay 500 anfípodos y 30 decápodos. Se conoce que Europa cuenta con una gran cantidad de especies de arañas. Las que se tienen registro hasta ahora son de 4.113. Por otra parte, también hay muchísimas mariposas gracias a sus climas tropicales. De ellas se sabe que hay alrededor 600 especies y cerca de 8.000 especies de polillas, pero de estas se estima que el 18% de las mariposas europeas se consideran vulnerables o ya están en peligro de extinción. También por otra parte se sabe que hay 150 especies de cucarachas y alrededor de 180 especies de hormigas. Algo también muy impresionante es que se registran cerca de 25.000 especies de escarabajos procedentes de Europa. En ellos pues hay varias especies incluidas, como algunas podrían ser las carabidos, los cerambicidos y los crisomelidos. Bueno, ahora por otro lado, hablando sobre los peces, se estima que Europa tiene 344 especies de estas que son de agua dulce. Son bastantes las especies con las que cuenta Europa, pero se sabe que más de un tercio de la actual fauna está compuesta por especies introducidas, que serían 277. Pero más de un tercio de todas ellas están en peligro de extinción. Cabe resaltar que los tiburones y los rayidos son muy poco frecuentes en las aguas europeas. Los peces más comunes son la anchoa, la anguila, el espadín, el foxino y la tenca. Por otra parte, en Europa viven 75 especies de anfibios, 56 de ellos son endémicos. Y esta fauna se da más en el sur de Europa. Algunos ejemplos de ellos serían la rana de pantano, el sapo, y también hay algunas especies un poco más exóticas como el sapo partero y Bombinatorae. Ya hablando de reptiles, las culebras europeas tienen un gran lugar en estos animales. Ya hablando de reptiles, se encuentran también algunas cuantas especies, como las culebras, los lagartos y las tortugas. Entre ellos, pues existen varias especies o subespecies más bien de los lagartos, como el lagarto de arena, el lagarto verde, el lagarto vivíparo, etc. Y de las tortugas más comunes son también las más extendidas en toda la región, que son el galápalo europeo y la tortuga griega. Ya pasando a las aves, la lista aproximada que se tiene de estas es de 800 especies. 445 de ellas son reproductoras en Europa. Algunas de las especies más importantes o que resaltan más en esta categoría serían las gaviotas, los gansos, los patos, las cigüeñas, águilas y también buitres. También hay otros que son nocturnos, como por ejemplo el búho real, la lechuza, el mochuelo y el búho chico. También se dan mucho los pájaros carpinteros y los más comunes son los del pico picapinos, el pico mediano, el pico cano y el pájaro carpintero, verde europeo. Aproximadamente la mitad de las aves
son pájaros cantores. Los más comunes de ellos son las golondrinas y las currucas. Y bueno, ya por último, los mamíferos. La fauna de estos se compone de 270 especies, 78 de ellas son endémicas y el 15% están amenazadas de peligro de extinción. El 27% han sido identificadas como en declive. Hay alrededor de 25 especies que son insectívoras, como el erizo europeo, la musaraña común, el topo y el topo ciego. También hay 35 especies de murciélagos, entre los de ellos el murciélago grande de herradura es el más extendido. También hay varios roedores, como los topillos, el ratón de campo, lirón de avellano, lirón de jardín y la rata negra son algunos de los más sobresalientes. Bueno, también un dato interesante es que el castor fue cazado casi hasta la extinción, pero ya se está trabajando para que sea reintroducido en muchas partes de Europa. También existen 3 lagomorfos, que son el conejo europeo, la liebre de montaña y la liebre europea. Los zóngalos más extendidos son el jabalí, el alce, el ciervo, el venado rojo, el reno y el bisonte europeo. Por otra parte, también contamos con animales carnívoros. Hoy en día los más grandes son los lobos y los osos. Estos están en peligro de extinción. Los osos pardo también viven aquí y principalmente se encuentran en la península volcánica. El lobo es el segundo depredador más grande de Europa, después del oso, claro está, y se puede encontrar principalmente en Europa Oriental y en los Balcanes. Otros carnívoros importantes también serían el gato salvaje, el zorro, el chacal, el armiño, la nutria y el tejón. También existen diferentes especies de martas que son es la única especie de primate además de los humanos. Ahora hablaremos sobre los idiomas que se hablan en Europa. Europa es el hogar de cientos de idiomas, incluidos algunos de los más hablados en el mundo. En este pequeño continente se hablan más de 150 idiomas. A pesar de que en Europa se hablan muchísimos idiomas, hay un top 10 de los más hablados. En el primer lugar se encuentra el ruso, ya que este está encabezado con una lista de 120 millones de hablantes nativos en el continente. También en segundo lugar se encuentra el alemán, ya que aproximadamente 95 millones de personas en Europa lo hablan como la primera lengua. Esto se debe a que el idioma es muy popular en Dinamarca, los Países Bajos, Eslovenia, Suecia, Polonia y Finlandia, además de muchos otros países europeos. En tercer lugar se encuentra el francés, con aproximadamente 80 millones de habitantes nativos. En el número 4 se encuentra el inglés, ya que cuenta con 70 millones de personas que lo hablan en Europa. Estas 70 millones de personas dicen que es su segundo idioma. En el quinto lugar tenemos al idioma turco, ya que también cuenta con 70 millones de habitantes que lo hablan. En el número 6 encontramos el italiano, ya que tiene 69 millones de hablantes nativos de italiano en Europa. Estos hablantes dicen que es su tercer idioma, después del alemán y del francés. En el séptimo lugar se encuentra también el español, ya que cuenta con 45 millones de europeos que afirman que hablan el español como su lengua materna. Además, como dato interesante, el español es el segundo idioma más hablado del mundo, ya que se habla en 20 países. En el número 8 encontramos el lenguaje ucraniano, ya que este cuenta con 45 millones de hablantes nativos. En el número 9 se encuentra el idioma polaco. Este cuenta con 40 millones de hablantes nativos polacos. Colectivamente, casi el 10% de la población europea habla polaco como primer, segundo o tercer idioma. En el número 10, por último, se encuentra el holandés.
El holandés es el idioma oficial de los Países Bajos, pero también es un idioma cooficial en Bélgica. En total, 22 millones de europeos hablan holandés como lengua materna. Esto significa que alrededor del 5% de la población europea es holandesa. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar sobre la moneda que utilizan los países europeos. Bueno, la moneda oficial de Europa es el euro. Bueno, hay billetes de 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 y 500 euros. En las monedas hay monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos de euro. También hay de 1 y de 2 euros. El euro es equivalente a 1,1817 dólares. El nombre de euro fue adoptado oficialmente el 16 de diciembre de 1995 en Madrid. Estas monedas y billetes entraron en circulación el 1 de enero de 2002 en los 12 estados de la Unión Europea que adoptaron el euro en aquel año, que eran Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. También adoptaron el euro en aquel año los microestados europeos como la Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino. Ya posteriormente, cada 1 de enero de los años 2007, 2009, 2011 y del 2014 se fueron introduciendo a más países este tipo de moneda. El símbolo del euro fue desarrollado por la Comisión Europea. Este se inspira en la letra epsilon del alfabeto griego. Se escogió este símbolo como referencia a la inicial de Europa. Las dos líneas paralelas hacen referencia a la estabilidad dentro del euro en Europa. Ya por último, también es importante saber que un euro es equivalente a 24 pesos con 14 centavos mexicanos. ¿Sabías que el nombre de Europa proviene de un personaje mitológico griego, quien era hija de Agénor y de Telefasa, hermana de Cadmo, una princesa fenicia? ¿O que su país más grande es Rusia y la nación más pequeña es la Ciudad del Vaticano? ¿Y que el cristianismo domina en el ámbito religioso? Ya con esto damos fin a la exposición de nuestro día de hoy. Esperamos les haya gustado. Gracias por su atención.